Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo al seminario del día de hoy. El mismo va a estar a cargo del doctor Luis Acosta, que es asesor de la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET. El mismo va a dar un seminario que se titula Bases neurofisiológicas de la terapia con hongos y los cibios, aplicaciones frecuentes, protocolos disponibles. El doctor va a hacer su exposición y seguido se les va a permitir a ustedes, una vez que termine, hacer las preguntas que consideren necesarias para aclarar cualquier cosa que el doctor haya hablado. Lo que le pedimos es que por favor lo hagan de forma ordenada, levantando las manos o escribiéndolo en el chat y nosotros se lo vamos a ir leyendo. Por favor, antes de iniciar, mantengan los celulares, perdón, los micrófonos apagados. Doctor, cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se Sí, escucha? se escucha Perfecto. perfecto. Perfecto, Bien. ¿Y la pantalla se ve también? se ve perfecto. Sí, sí, Bien. perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces yo voy a hablar un poquito sobre las bases neurofisiológicas de la terapia con hongos psilocibios, ¿sí? Una aclaración que siempre hago antes de iniciar estas charlas, que fue para mi sorpresa, ¿no? Estos hongos con capacidad de poder producir estos alcaloides derivados de las triptaminas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo dentro de mi ignorancia creí que en Argentina era el cucumelo, en el norte, ¿no? El de la famosa canción y algunos en el centro de México. Pues no, la verdad que hay un montón de géneros diferentes, con capacidad de poder producir estos alcaloides derivados de las triptaminas, como les comenté. Fíjense que la anatomía, el fenotipo son muy distintos entre los diferentes géneros. ¿Por qué digo esto? Porque ocurren de manera espontánea en la naturaleza, es decir, uno si los reconoce los puede recolectar, pero obviamente tiene que ser un experto, ¿no? Si bien en la Argentina entiendo que hay solo una especie mortal de hongo, que es la manita faloides, estos hongos pueden llegar a producir también alteraciones en el metabolismo hepático y renal, dejando consecuencias, ¿sí? Daños hepáticos o renales. En resumen, hay que ser un experto realmente para poder reconocerlos y utilizarlos. El más conocido, sin duda, es el género Psilocibe, con un montón de especies distintas. Otra vez caemos, fíjense, en las diferencias anatómicas. Este, por ejemplo, es una foto que me mandaron de un hongo que lo cultivaron en el norte de Santa Fe, conocido como luces del Paraná. Es un tipo de hongo que yo lo puedo cultivar en el laboratorio. ¿Sí? La identificación posiblemente de esta especie es gracias a Maxi López. ¿Sí? Él es un biotecnólogo, micólogo que sabe muchísimo realmente de hongos. Ahí está su Instagram, por si quieren seguirlo o consultarle, que siempre está muy, muy dispuesto a poder asesorar y ayudar a la gente. Este sería un mapa de la distribución de estas especies en todo el mundo. Fíjense que es un paper viejo del 98, ¿sí? Esto habría que actualizarlo. Y como les comenté, el psilocibe es el más expandido. ¿Por qué digo esto? Insisto, porque son entidades biológicas con capacidad de poder producir estos alcaloides derivados de las triptaminas con potencial terapéutico que uno puede encontrar si tiene el ojo entrenado. Vamos a hablar un poquito a lo largo de esta charla de biosíntesis y metabolismos, de los efectos biológicos, de los abordajes terapéuticos y discutir un poquito sobre los protocolos y las dosis de la utilización de estos hongos. Bien, los hongos producen la psilocibina a partir de un precursor que es el triptofano, es un aminoácido. ¿Sí? Es un aminoácido, en el caso de los seres humanos es un aminoácido esencial, nosotros sí o sí debemos incorporarlo por la dieta, los hongos lo pueden producir. El triptofano se decarboxila para producir la triptamina, ¿sí? Se pierde este grupo carboxilo. La triptamina luego es metilada para obtener la dimetiltriptamina, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, también podemos producir triptaminas a partir del triptófano y también podemos producir dimetiltriptamina a partir de la triptamina. Estos compuestos son por lo general metabolizados muy rápido en nuestro cuerpo. La dimetiltriptamina, a muchos de ustedes les resultará familiar, es el famoso DMT, es el compuesto activo de la ayahuasca. Es otra sustancia psicoactiva que involucra la combinación de dos elementos. Una planta que aporta la dimetiltriptamina y una planta que aporta un inhibidor de la monoaminooxidasa, que es la enzima que degrada a la dimetiltriptamina. Vamos a hablar un poquito sobre eso después. Pero bien,
Volviendo al hongo entonces, del triptofano a la triptamina, de la triptamina a la dimetiltriptamina. A la dimetiltriptamina luego se le agrega un grupo alcohol para obtener la psilocina. A la psilocina finalmente se le agrega un grupo fosfato para obtener la psilocibina. Este grupo fosfato, este grupo fosfato le confiere a la molécula mucha polaridad, es decir, que tiene carga. Es decir, que en este contexto, con este grupo fosfato, la molécula puede ser solubilizada en agua. Yo puedo extraer a la psilocibina de los hongos utilizando agua. Si yo utilizo agua para extraer estos compuestos, muy probablemente se me pudra. Por eso una estrategia utilizada es la de las soluciones hidroalcohólicas. Yo puedo extraer a la psilocibina utilizando una solución hidroalcohólica, las famosas tinturas madres. Ahora bien, la psilocibina no es el único alcaloide derivado de la triptamina, aparecen muchos otros más, ¿sí? Que son no más que intermediarios en la vía de síntesis de la psilocibina. Es cierto que en términos relativos, la psilocibina es la más abundante, pero puedo encontrar estos otros alcaloides también. Otro elemento que puedo encontrar son beta-carbolinas, también derivados de las triptaminas con capacidad y potencial de inhibir a la monoaminooxidasa, ¿sí? Vamos a volver un poquito sobre eso en un ratito, ¿sí? Entonces, una pregunta que surge en el campo del estudio de la psilocibina es, ¿existe también aquí un efecto séquito como lo que sucede con el cannabis terapéutico? ¿Sí? Donde hoy se sabe que el efecto que uno obtiene por acción del THC o el CBD mejora mucho si combino ambos. O incluso si hago un extracto de una planta completa, donde tengo THC, CBD, CBG, CBN, los otros cannabinoides, los estilbenoides, los flavonoides, los terpenos y algunos incluso alcaloides. Dentro del estudio del cannabis terapéutico está bastante claro que el efecto séquito existe y que el perfil terapéutico de la planta de cannabis es mejor que el de la molécula aislada o la molécula pura. En la mayor parte de los estudios realizados con psilocibina se utiliza la molécula pura, la molécula aislada. Cuando nosotros consumimos un hongo, en el hongo vamos a tener entonces la psilocibina, todos estos otros alcaloides derivados de las triptaminas y también a las beta-carbolinas. Bien, ¿qué pasa cuando uno ingiere la psilocibina? ¿Sí? Yo la ingiero por vía oral. La psilocibina rápidamente es metabolizada por la fosfatasa alcalina que va a eliminar este grupo fosfato. La fosfatasa alcalina es una enzima que la encontramos principalmente en el hígado, ¿sí? Entonces la fosfatasa alcalina va a remover este grupo fosfato y vamos a pasar de la psilocibina a la psilocina. Vamos a volver hacia atrás. Recuerden que en el hongo pasábamos de la psilocina a la psilocibina. Cuando nosotros consumimos el hongo, nuestro cuerpo lo metaboliza y pasa de la psilocibina a la psilocina. Y es en este estado que la psilocina tiene la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque perdió este grupo fosfato, perdió polaridad, se volvió más lípida, ¿sí? Más afín por las grasas y puede fácilmente atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al sistema nervioso central y producir el efecto biológico que en este caso puede ser terapéutico, ¿sí? Por eso se considera que la psilocibina es un profármaco, necesita ser metabolizado por nuestro cuerpo para poder producir el efecto biológico. Luego la psilocina continúa con su proceso de metabolización. En el segundo paso hepático se le agrega el famoso ácido glucurónico, ¿sí? Fíjense que esto le confiere mucho más polaridad a la molécula que es finalmente eliminado por la vía renal. Otra vía de metabolización involucra a la monoaminooxidasa, ¿sí? La monoaminooxidasa va a transformar a la psilocina en el 4-hidroxindol 3-acetaldehído, que luego seguirá diferentes vías metabólicas para aumentar su polaridad y finalmente ser eliminado por la vía renal. Ahora bien, yo mencioné con anterioridad que el hongo tiene beta-carbolinas. Ubicados principalmente en la parte apical, en el sombrerito del hongo, encontramos las beta-carbolinas. La beta-carbolina que hacía inhibir a la monoaminooxidasa. De modo que el consumo del hongo completo, al contener beta-carbolinas, va a evitar este paso de degradación, este paso de metabolización, aumentando la concentración efectiva de psilocina. Pero la monoaminooxidasa también está involucrada en la degradación de otros neurotransmisores, de otras aminas biogénicas, como puede ser la serotonina, como puede ser la dopamina,
la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, consumir el hongo completo no solo va a producirnos captar psilocibina, transformarla en psilocina, sino que va a aumentar los niveles endógenos de estos otros neurotransmisores. Algo que es interesante y es relativamente nuevo, ¿no? Se descubrió que los mamíferos tenemos la capacidad de poder producir dimetiltriptamina. Eso se sabía, ¿sí? Que nosotros podíamos producir DMT, que es el principio activo de la ayahuasca, pero que lo metabolizamos rápidamente, ¿no? Por acción justamente de la monoaminoxidasa. Lo que se creía es que la dimetiltriptamina se liberaba en momentos específicos, cuestiones oníricas, relacionadas a la glándula pineal. Hay experimentos que muestran que en modelos animales en los que se extrae la glándula pineal se siguen produciendo dimetiltriptamina y en grandes cantidades, comparables a otros neurotransmisores. Es decir, nosotros, los mamíferos, tenemos la capacidad de, en principio, de producir grandes cantidades de metiltriptamina, que es permanentemente metabolizada, ¿sí? En estos estudios, en modelos animales, se ve, por ejemplo, que cuando se simula una muerte, hay un pico, ¿sí?, en la concentración de dimetiltriptamina, principalmente en la corteza visual. Es decir, en momentos cercanos a la muerte, los mamíferos podríamos llegar a aumentar muchísimo los niveles de dimetiltriptamina justamente en la corteza visual. Pero bueno, yo les comenté entonces que de la triptamina se obtenía la psilocibina, que se metaboliza la psilocina, y las beta-carbolinas, que también vienen de las triptaminas, inhibe la degradación de la psilocina. Pero acá entra en juego entonces la posibilidad de evaluar el rol de otra molécula también, que es la dimetiltriptamina que nosotros producimos en grandes cantidades, que las beta-carbolinas consumidas a través de los hongos podrían también llegar a inhibir. Entonces, el consumo de esta sustancia aumentaría los niveles de serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y tal vez podría llegar a aumentar los niveles de dimetiltriptamina que, insisto, aparentemente producimos en grandes cantidades. Bien, algo que es importante tener en cuenta es que la vía metabólica de la degradación o metabolización, para ser redundante, de la psilocina, no involucra a la citocromo P450, que es un complejo enzimático muy, muy grande que se encuentra en muchos tejidos, siendo el hepático el más importante, y que está involucrada en el metabolismo de los xenobióticos. Metaboliza aproximadamente entre el 80 y 90% de los fármacos que consumimos. Es decir, que el consumo de psilocibina no implica la posibilidad de riesgo de interacción medicamentosa en términos farmacocinéticos. Yo no voy a producir el aumento o disminución de otros fármacos por consecuencia de interacción de la psilocibina en la citocromo P450. Acá, cada vez que quiere entrar alguien, a mí me aparece el panel. Bien. Entonces, efectos biológicos. La psilocina lo que hace es imitar farmacológicamente a la serotonina, ¿sí? Fíjense que las moléculas son muy similares, ¿sí? Entonces, la psilocina lo que hace es imitar, insisto, farmacológicamente a la serotonina, como activando ciertos botones moleculares que se encuentran en las células que reciben el nombre de receptor. Esta activación de estos receptores es selectiva, ¿sí? No es que cualquier molécula activa cualquier receptor. Una vez activado ese receptor, se dispara hacia el interior celular una respuesta biológica, ¿sí? Entonces, lo que surge pensar es qué hace la serotonina. Si la psilocina imita farmacológicamente la serotonina, ¿qué hace la serotonina? Bien, se postula que la serotonina está involucrada en la modulación de absolutamente todos nuestros aspectos comportamentales. De alguna manera está jugando un rol en la modulación de todos nuestros aspectos comportamentales, siendo los más importantes el humor, la percepción, la memoria, el enojo, los comportamientos de agresión, el miedo, la respuesta al estrés, conductas apetitivas. Modula o regula también incluso el abuso de sustancias y conductas sexuales. Entre otras también el control motor, cerebelar, emesis, ritmos circadianos, etcétera, 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 ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una imagen lateral de un cerebro, ¿sí? Yo voy a admitir acá, ya que tiene el nombrecito, donde esta sería la parte anterior, la parte dorsal, ¿sí? La parte ventral, la parte posterior.
Lo que estamos viendo acá en el cerebro medio son los núcleos del RAFE, donde se encuentran neuronas, ¿sí? Los cuerpos celulares de neuronas serotoninérgicas que extienden sus proyecciones principalmente a las cortezas cerebrales, al sistema límbico, al cerebelo, y a través de vías descendentes también al control de una multiplicidad de órganos, principalmente al tubo digestivo, a través del control del sistema entérico, y también mucha serotonina se libera a la sangre, donde es captada por las plaquetas. Y las plaquetas utilizan la serotonina en mecanismos de coagulación. Acá se produce el 5% de la serotonina de nuestro cuerpo, el 95% se produce en el tubo digestivo, en realidad a través de las células enterocromafines que reaccionan a la microbiota intestinal que produce metabolitos que inducen a la expresión de un factor de transcripción que está involucrada justamente en la síntesis de la serotonina, la triptofana hidroxilasa tipo 1, ¿sí? No está claro, y está todavía sujeto a debate, si la serotonina que se produce en el tubo digestivo, que pasa al sistema circulatorio, puede atravesar la barrera hematoencefálica. Bien. Entonces, de todos estos botones moleculares que tiene la serotonina, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, con sus subtipos, ¿cuáles de ellos tiene la capacidad de poder activar la psilocina? Bien, el 1, el 2, el 6 y el 7. Y es un agonista parcial, es decir, que los activa, pero los activa poco. Dentro del 1 y del 2 va a activar al 1A y al 2A. Estos dos son los que explican los efectos psicoactivos de la psilocibina, ¿sí? Siendo el 2A el más importante. Además, va a activar al 1D y al 2C. En definitiva, y en resumen, la psilocina va a poder activar al 1A, al 1D, al 2A, al 2C, al 6 y al 7. Y recuerden que es un agonista parcial, no evoca la respuesta biológica completa. El receptor 1A se encuentra principalmente en el sistema límbico y en circuitos de respuesta al estrés. La activación de este receptor recluta un tipo de proteína conocida como proteína G, que va a inducir la producción de AMP cíclico, va a activar a una proteína quinasa que fosforila dependiente de AMP cíclico y va a alterar conductasias de calcio y de potasio, ¿sí? No mucho más detalle con esto. Tal vez lo más relevante es recordar que se encuentra justamente en áreas límbicas y en circuitos de respuesta al estrés. El 2A lo encontramos en el hipocampo y muy representado en las cortezas cerebrales, principalmente en la corteza prefrontal. La activación de este receptor en el hipocampo va a reclutar otra proteína G, que en este caso va a activar a una fosfolipasa 2A, que va a remodelar fosfolípidos de membrana y va a terminar liberando ácido araquidónico, que hoy sabemos el ácido araquidónico es el material de síntesis o los precursores de síntesis de dos de los endocannabinoides más importantes, como la anandamida y el 2-AG. En la corteza prefrontal, la activación de estos receptores va a reclutar otra proteína G que va a activar otra fosfolipasa, en este caso la fosfolipasa C, que va a otra vez remodelar fosfolípidos, en este caso de inositol, va a liberar al espacio intracelular el inositol trifosfato, va a llegar a los reservorios intracelulares de calcio, que es el retículo endoplasmático, va a liberar calcio, que es un segundo mensajero. Además, el diacilglicerol va a quedar en la membrana plasmática, se va a activar la PKC, fosfoquinasa C, bueno, otra vez AMP cíclico, va a alterar conductancias de calcio, potasio, eso va a llevar eventos de plasticidad neuronal, y finalmente también se va a liberar glutamato, que es un neurotransmisor del tipo excitatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante tal vez de esta figura? Que la densidad de este receptor 2A es alto en las cortezas cerebrales, principalmente en la corteza prefrontal. Hay una zona específica de la capa 5 que es mucho más densa y que su activación lleva a la liberación de glutamato. Acá están los otros receptores, de los cuales no voy a entrar en detalle. Bien, abordajes terapéuticos. Antes de avanzar entonces con estos bloques, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es el efecto, cómo se miden los efectos de
de estos hongos o de la psilocibina, ¿sí? Intuitivamente uno ya tiende a pensar que esta es una curva dosis-respuesta, es decir, que a mayor concentración de la sustancia, mayor va a ser el efecto, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que yo voy aumentando la concentración, el efecto va a ser mayor. Pero habrá un rango de concentraciones, ¿sí?, que producirá efectos imperceptibles. Es tan baja la concentración que yo no tengo ningún efecto psicoactivo, no puedo percibir absolutamente nada, no puedo dar cuenta que tomé ese hongo. En la bibliografía o en la literatura científica se lo conocen como efectos no subjetivos. A medida entonces que voy aumentando la concentración, obviamente el efecto va a ir aumentando, de modo tal que la persona que lo consume puede decir, che, ojo, ahora me siento un poco raro, siento alguna cuestión en el tacto, la luz, siento que algo cambió, ¿sí? Y ahí entramos ya en el rango de concentraciones perceptibles. Insisto, en la bibliografía se conoce como subjetivas. Obviamente, a medida que voy aumentando la concentración, voy aumentando ese efecto subjetivo hasta llegar a un efecto psicoactivo muy, muy, muy potente. Obviamente, esto entonces define un umbral. Concentraciones por debajo de ese umbral estarán dentro del universo de las microdosis. Concentraciones por arriba de ese umbral estarán en el universo de las macrodosis. Y lo interesante y tal vez más relevante de esto es que este umbral es completamente dinámico. Va a cambiar dependiendo de la persona e incluso puede cambiar dependiendo del momento en el que se encuentre la persona. Bien, aclarado esto entonces, abordajes terapéuticos. Tenemos los que involucran los efectos subjetivos y los efectos no subjetivos. Efectos subjetivos, ¿sí?, altas dosis de psilocibina. ¿Sí? Efectos no subjetivos, dosis subumbrales, dosis pequeñas de psilocibina. Entre 10 a 50 miligramos para las dosis altas, que es más o menos entre 1 a 5 gramos de hongos secos. Los efectos no subjetivos, en la bibliografía lo más utilizado son cápsulas, ¿sí?, que van de 0.1 a 0.5 gramos, ¿sí? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. También nosotros en un estudio que hicimos con algunos compañeros, vimos que se utilizan también las tinturas madres, que es algo novedoso, que como les comenté, al ser compuestos que pueden ser extraíbles en una solución hidroalcohólica, luego también se puede dosificar mezclando gotas de esa tintura madre con un vaso con agua, ¿sí? Efectos subjetivos. Los efectos subjetivos involucran experiencias difíciles y desafiantes psicológicamente, ¿sí? Aparece un contexto de vulnerabilidad psicológica muy grande, ciertos grados de malestar físico, alteraciones profundas de la percepción y obviamente imposibilidad de realizar cualquier tipo de tarea cotidiana. El efecto dura, dependiendo de la concentración, entre 3 a 6 horas. Hay que entender que cuando hablamos de alteraciones psicoactivas profundas, también aparecen cuestiones emocionales muy profundas. Esto no es recreativo, ¿sí? Esto no es que yo me tomo un éxtasis y me voy a bailar. No, no lo hagan, ¿sí? E incluso hay reportes, después lo veremos, que en cuestiones terapéuticas incontroladas puede llegar a ser que aparezcan cuestiones emocionales profundas. Uno tiene que estar dispuesto a poder naufragar, entre comillas, o navegar dentro de tus experiencias de vida para traer a flote algún tipo de circunstancia que por alguna razón estaba guardada. Si uno va a abrir ciertas puertas del pasado, tiene que estar realmente preparado para poder afrontarlo. Por eso, el rol de los terapeutas en todo este proceso es muy, 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 muy importante, ¿sí? Estos efectos subjetivos se abordan con sesiones de consumo de psilocibina, ¿sí? Entonces vos tenés sesiones de preparación, la sesión propiamente de psilocibina donde consume la sustancia y las sesiones de integración. Las sesiones de preparación involucran establecer una alianza fuerte entre el terapeuta y la persona que va a consumir la macrodosis de psilocibina, para poder proveer psicoeducación relevante, contar todos los aspectos negativos que pueden llegar a aparecer, porque en ese contexto puede llegar a aparecer un poco de ataque de pánico, puede aparecer un poco de ansiedad. La realidad, tal como la conocemos, se empieza a modificar. La corteza prefrontal, que es la que integra información y construye una realidad, pierde de alguna manera el control de la situación. Uno puede creer realmente que se está volviendo loco, ¿sí? En ese contexto, simplemente el terapeuta tiene que recordar que estás en una sesión, que consumiste hongos, que no pasa nada, ¿sí? Y obviamente también explorar las intenciones y expectativas, ¿sí? El por qué y para qué uno quiere pasar por una experiencia psicodélica. Hay trabajos que muestran que cuanto mayor es la alianza terapéutica entre el paciente y el terapeuta, mayor es el resultado. Este es un paper publicado
para el uso asistido por psicodélicos, terapia asistida por psicodélicos en personas con depresión mayor. La sesión de psilocibina propiamente dicha, ¿sí? Esto se hace generalmente se administra en un ambiente terapéutico controlado, confortable, con terapeutas presentes todo el tiempo. Puede haber acompañamiento musical para ayudar a la persona a tranquilizarse, a relajarse, y en general lo que hace es animar a los participantes a explorar y profundizar la experiencia. Cuando aparecen estos posibles ataques de pánico o ansiedad a los cuales hacía referencia. Existen diferentes formas, ¿sí? La versión más occidentalizada, donde hay terapeutas presentes todo el tiempo, una persona acostada con los ojos tapados, escuchando música. Por lo general, los terapeutas no tienen que intervenir y lo van a hacer solo si es necesario, si la persona, insisto, se pone un poco nerviosa, un poco incómoda. La versión más tradicional, que involucra de un facilitador, que puede ser un chamán o no, donde en general se hace en situación ritual, donde hay varias personas que consumen la psilocibina, y estos facilitadores tocan instrumentos, cantan y acompañan en la ceremonia. Existen métodos de soporte, ¿sí? Para que pueda de alguna manera sacarse el máximo provecho a la sesión, donde tenemos el reaseguro verbal, que implica proporcionar palabras de tranquilidad y seguridad, ¿sí? El fomento de la respiración para que la gente se tranquilice, imagen guiada, es decir, utilizar la palabra para guiar por diferentes imágenes en un entorno positivo, y obviamente contacto físico acordado, ¿sí? Para implementar justamente para favorecer esta tranquilidad o traer a la persona, si es que, insisto, está con un poco de pánico o ansiedad. La integración, que sería luego de la ceremonia, perdón, o de la sesión de consumo de psilocibina, que involucra fomentar la expresión verbal y no verbal de la experiencia, generar entendimiento y fomentar el cambio de comportamiento, fomentar la toma de conciencia, enfrentar y gestionar los desafíos emocionales, que son mecanismos de afrontamiento. A ver, cuando uno pasa por un estado psicodélico de este estilo, como les comenté, hay una revisión profunda de nuestra vida. Y hay cierta capacidad de entendimiento. Uno puede entender un montón de cosas porque vos te ves a vos mismo desde otro lugar. Cambias el cristal, digámoslo, con lo que te ves. Y al vos poder ser un observador de vos mismo, puedes entender un montón de cosas que tienen que ver con cosas que hiciste, que dijiste, que no hiciste, que te hicieron, que no te hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa capacidad de entendimiento pasan diferentes cosas. Primero, cuando uno entiende una situación, puede identificar la emoción, ¿sí? Y cuando vos identificás la emoción, dejás de estar enojado, por ejemplo, se apaga la amígdala, y eso hay experimentos muy interesantes que lo muestran, se apaga la amígdala cerebral y se prende la corteza prefrontal, cuando uno entiende el por qué está enojado. Y además, hay lo que sucede con cierta frecuencia, es cuando uno entiende algo, puede permitirse pedir perdón o puede perdonar. Y son dos mochilas muy grandes que uno se saca de encima. Hay un investigador muy importante que es Ronald Griffith, que cuenta estas cuestiones, ¿no? E incluso él tiene trabajos que muestran que cuando la experiencia psicodélica es mística, y cuanto más mística es la experiencia psicodélica, mayor es el outcome, mayor es el resultado, que incluso se sostiene más en el tiempo. Por eso la parte de la integración es realmente importante. Y obviamente planificar actividades continuas de autorreflexión y cuidado personal para apoyar la integración a largo tiempo, ¿sí? Uno en estos contextos identifica qué es lo que tiene que cambiar para estar mejor. Y muchas veces sabemos incluso qué es lo que tenemos que hacer para estar mejor, que involucra cambios de hábitos, cambios en la dieta, cambios en las relaciones, ejercicio, etcétera, 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 ¿sí? Harris y Nat, ¿sí? Plantean que la terapia psicodélica aprovecha una ventana terapéutica abierta en el cerebro a través de los efectos de la psilocibina para facilitar la comprensión y liberación emocional, que con apoyo psicoterapéutico, una posterior revisión saludable de la perspectiva y el estilo de vida. Los niveles de acción de los psicodélicos en altas dosis. Lo que se ve en general es que en este contexto hay un aumento en la conectividad global. Hay diferentes áreas del cerebro que comúnmente no dialogan entre sí, que en un contexto psicodélico se encuentran conversando. Cuando se mira la entropía a nivel de un electroencefalograma, por ejemplo, en la corteza prefrontal, se ve que el cerebro está mucho más ruidoso. Y cuando se estudia el single unit, que está pasando a nivel neuronal, lo que se ve es que hay una capa específica, como mencioné, de la corteza prefrontal abundante en este tipo de receptor, que aumentó muchísimo la frecuencia de disparos de potenciales de acción. Hay un aumento en la excitabilidad neuronal.
Este sería un modelo de representación de los patrones de conectividad cerebral de un cerebro bajo el estado placebo, y esto, recuerden que se da por consecuencia de la activación de los receptores 2A, el cerebro psicodélico, que lleva a la desestabilización de redes y nuevos patrones, ¿sí? Este sería el modelo de un cerebro en estado psicodélico. Aparecen patrones novedosos de conectividad global que luego del efecto de los psicodélicos, de la psilocibina en este caso, vuelven al estado normal, son reversibles. Lo interesante de este aumento en la conectividad global es que se plantea que se recuperan circuitos que se habían perdido, ¿sí? Por eso aparentemente pueden funcionar también para desórdenes psiquiátricos. Hay trabajos que muestran que personas con depresión mayor, ¿sí?, resuelven su depresión mayor con un evento de macrodosis. Y para que tengamos claro, la depresión mayor pueden ser personas que no comen o que incluso uno tiene que ponerles pañales. Incluso la terapia de electroshock hoy sigue siendo utilizada en personas con depresión mayor. Una terapia de electroshock involucra anestesia total, despolarización masiva del cerebro, ¿sí? Esto sería algo similar, ¿sí? Acá tenés un reseteo del cerebro. Ronald Griffith, ¿sí?, que es este investigador que les comenté, que publicó trabajos en los que se ve que cuanto mayor es la experiencia mística, mayor es el resultado, habla de un reseteo de circuitos, ¿sí? Es lo más parecido a reiniciar una computadora. Cuando una computadora se cuelga, ¿sí?, los circuitos están saturados, la apagamos, se vacían todos los capacitores y se reconecta de manera sana. Él hacía esta analogía, ¿no? Pasar por el estado psicodélico es lo más parecido a reiniciar una computadora, justamente porque recata estos circuitos neuronales. Estos eventos de conectividad global se correlacionan también con eventos de neuroplasticidad. Acá se ven ciertos eventos que tienen que ver con la expresión de genes tempranos que no involucran la síntesis de proteína, el aumento de los niveles de BDNF, el aumento de genes asociados a la plasticidad ya que involucran la síntesis de proteína, aparecen niveles de BDNF en sangre, ¿sí? El BDNF es una molécula muy importante en términos de neuroplasticidad, el Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿sí? Es una proteína que también tiene la capacidad de poder activar otro tipo de receptor que recluta diferentes vías de señalización, la PLC, que lo que vimos era plasticidad sináptica, el crecimiento de los árboles dendríticos y la actividad antiapoptótica, ¿sí? El BDNF se ha visto que aumenta la potenciación de largo término, aumenta la orborización dendrítica y tiene un efecto neuroprotector justamente porque inhibe la vía apoptótica. Esto simplemente es un ejemplo de lo que es el LTP. Acá estamos viendo una presinapsis, una postsinapsis, la cantidad de neurotransmisor, la cantidad de receptor, ¿sí?, y el potencial evocado. Luego del evento tenemos un aumento en la cantidad de vesículas, aumenta la cantidad de neurotransmisor, aumenta la cantidad de receptores y como consecuencia un aumento en la amplitud de la corriente evocada en la postsinapsis, ¿sí? Hay un evento de neuroplasticidad en términos eléctricos, pero eso también se ve en términos anatómicos, ¿sí? Luego de un evento de psicodélicos, se ve que la neurona tiene un aumento en su arborización dendrítica. Cuando uno estudia en detalle la neurita, hay un aumento en la cantidad de espinas y las compara, e incluso también en la cantidad de sinapsis, ¿sí? Entonces tenemos una recuperación anatómico-funcional de las neuronas, ¿sí?, en términos electrofisiológicos y en términos anatómicos. Y lo que se sabe de un montón de patologías asociadas a desórdenes de salud mental tienen que ver justamente con atrofia neuronal, principalmente en la corteza prefrontal. Estos eventos de neuroplasticidad se dan en varias zonas distintas, en regiones corticales como la prefrontal, visual, auditiva, somatosensorial, gustativas, áreas motoras, corteza cingulada anterior, la ínsula, también en regiones subcorticales, pero lo interesante es que no aparecen en las regiones mesocorticolímbicas, ¿sí? No pasa por el circuito de recompensa, es decir, que no hay un refuerzo en la conducta del consumo de psicodélicos. Uno no se puede volver adicto, entre comillas, al consumo de psilocibina, pero sí se ve, o se ha mostrado, que ciertas proyecciones desde la corteza prefrontal hasta las áreas mesocorticolímbicas, principalmente el núcleo accumbens, pueden de alguna manera romper esas memorias asociadas al consumo en los circuitos de recompensa, y eso explicaría por qué en cierto aspecto la terapia asistida con psicodélicos tiene tan buenos resultados con las adicciones. El BDNF además controla los procesos de neuroinflamación en el cerebro, y en todas las enfermedades neurodegenerativas hay un componente neuroinflamatorio. Entonces,
El BDNF podría regular la homeostasis inflamatoria controlando a los astrocitos, controlando a la microglía y también favoreciendo la proliferación de oligodendrocitos que podrían llegar a recuperar las vainas de mielinas, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos o contraindicaciones en el uso de estos psicodélicos, ¿sí? Griffith, hay varias encuestas publicadas al respecto. Acá porque muestran alrededor de 2.000 personas que mencionan haber tenido ataques de pánico, comportamientos peligrosos para sí y para otras personas, ¿sí? 11% se puso en riesgo, 2,6% agresión violenta, ayuda médica, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto sucedió en un ambiente controlado, donde la persona sabe a lo que se expone. Esto ocurre cuando alguien se come 3, 4, 5 gramos de hongo sin saber lo que es y se va a bailar. Y entra en un ataque de pánico profundo, un ataque de ansiedad profunda y termina muchas veces hospitalizados y demás. Y recuerda que estos eventos de neuroplasticidad que ocurren pueden de alguna manera ponerse a favor en un contexto terapéutico o en contra en un contexto en el que la persona se exacerban las conductas como pueden ser la ansiedad o el pánico, ¿no? Por eso incluso pueden reportar efectos psicológicos adversos incluso un año después de haber consumido la macrodosis. Efectos no subjetivos, ¿sí? Acá no vamos a tener una estimulación profunda de estos receptores, sino que vamos a estimular selectivamente y compensar deficiencias serotoninérgicas, ¿sí? Existen diferentes tipos de fármacos que la industria farmacológica ha desarrollado, ¿sí? Que son los inhibidores de la monoamino oxidasa, que no son selectivos, no aumentan la serotonina, aumentan la serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Los tricíclicos, que tampoco son selectivos, aumentan la noradrenalina, pero también antagonizan otros tipos de receptores. Y finalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que sí bloquean la recaptación de serotonina, aumentando selectivamente la serotonina, pero en todo el cuerpo, no solo en el cerebro, sino incluso impidiendo que la serotonina ingrese a las plaquetas, evitando que pueda coagular la gente, por ejemplo. Y es muy común personas que utilizan IRS de manera crónica, tienen problemas de coagulación. Todos estos fármacos son útiles, obviamente, cuando se los utiliza de manera correcta y en el corto plazo, pero puede llegar a generar un montón de efectos secundarios si se los cronifica. Alteraciones metabólicas, aumento y pérdida de peso, caída de cabello, disfunción sexual, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Además de también llegar a poder producir tolerancia y consumo problemático. Se discute que los IRS no producen consumo problemático, uno puede volverse adicto a un IRS porque tarda bastante tiempo en metabolizarse y bueno, pero incluso hay papers que muestran el famoso síndrome de descontinuamiento y también madres de niños que dan a luz, madres tratadas con escitalopram, por ejemplo, que dan a luz niños con síndrome de abstinencia. Hay otros tipos de fármacos, sí, novedosos, que tratan de reducir todos estos efectos secundarios, como es la disfunción sexual, el aumento de peso y las alteraciones cardiovasculares. Lo ventajoso del uso de la psilocibina en microdosis es que va a permitir estimular de manera selectiva estas vías, sin andar toqueteando todas estas otras ni aumentando la serotonina por todo el cuerpo o evitando, insisto, que se metan dentro de las plaquetas, ¿sí? Entonces, la activación selectiva del 1A y del 2A va a producir diferentes efectos. La activación del 1A va a reducir el estrés, la impulsividad, la agresión, la ansiedad. La activación del 2A, el pensamiento rígido, el pesimismo. La activación del 1A mejora la resiliencia, la paciencia, cuestiones emocionales, la tolerancia al estrés. La activación del 2A aumenta la plasticidad neuronal, la respuesta al ambiente, aprender y desaprender. Es muy importante también la extinción de memorias, por esto funciona tan bien para trastorno de estrés postraumático, la adaptabilidad a los cambios. En definitiva, la estimulación, insisto, selectiva de estas vías va a permitir disminuir la depresión y mejorar el buen vivir, que es lo que cualquier persona quiere y lo que cualquier terapeuta quiere para su paciente. Tanto las macro como las microdosis son utilizadas para un montón de patologías distintas. Hay bastante evidencia, tanto en ensayos clínicos como observacionales, intervencionistas, no intervencionistas, reportes de caso, para dos grandes bloques, los desórdenes psiquiátricos y los desórdenes somáticos. Pero principalmente estamos hablando de depresión y ansiedad y el consumo de algún tipo de sustancias. Lo que tiene que ver con desórdenes somáticos es principalmente dolor, y acá dejo abierta la pregunta de las neurodegenerativas. En Europa ya se están comenzando a financiar proyectos de alrededor de 7 millones de euros en diferentes centros de la Unión Europea, donde están estudiando esclerosis múltiple, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Bien,
existe cierto grado de toxicidad de estas sustancias. La psilocibina tiene en particular la ventaja de que es muy limpia, ¿sí? La psilocibina va a activar selectivamente estos receptores y no va a hacer otra cosa, como por ejemplo el éxtasis. El éxtasis, que es otro psicodélico sintético, tiene la capacidad de poder inhibir la recaptación de serotonina, tanto a nivel sináptico como a nivel vesicular. Va también a activar otro tipo de receptores, como pueden ser receptores dopaminérgicos, como pueden ser receptores incluso de glutamato. Va a estimular la liberación de serotonina y combinar, por ejemplo, éxtasis con un inhibidor de la monoaminoxidasa genera riesgo de un aumento excesivo de la cantidad de serotonina, llevando a esta toxicidad serotoninérgica, también conocido como síndrome serotoninérgico, ¿no? Donde pueden producir alteraciones de la temperatura, convulsiones, rigidez. Si la rigidez puede llegar a ser tan grande que puede romper las fibras musculares, liberar las proteínas, aminoácidos y producir una falla renal, por ejemplo. Esto no es un riesgo para la psilocibina. Incluso hay trabajos que muestran donde se combina psilocibina con diferentes psicofármacos, ¿sí? Como haloperidol, citalopram y demás, sin mayores inconvenientes. Lo que sí se ve en general es que las personas que usan inhibidores de la recaptación de serotonina no tienen un efecto psicoactivo potente, seguramente por la tolerancia asociada al consumo de los IRS, consecuencia de la inclusión o la internalización o el downregulation de los receptores. Algunos potenciales efectos adversos, como mencionamos, de ansiedad, paranoia, mayor inestabilidad, malestar estomacal, fatiga, dificultades para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es común, puede llegar a pasar a las macrodosis, no debería pasar a las microdosis, ¿sí? Puede pasar en las microdosis si las dosis que se están utilizando no son tan micro, ¿sí? Vamos a hablar finalmente de los protocolos, ¿sí? Para ir terminando. Dos grandes bloques, entonces, que involucran los efectos subjetivos y los no subjetivos. El efecto subjetivo, sí, muchas veces involucra un evento. Un evento solamente puede resolver el problema de la persona. Por ejemplo, depresión mayor, depresión resistente al tratamiento, ansiedad, trastorno estrés postraumático, etc. El uso de microdosis es distinto, involucra una administración frecuente de estas cápsulas o gotas si es que estoy consumiendo tinturas. El primero que habló sobre la posibilidad de utilizar microdosis fue Hoffman, allá por el 76, en una entrevista al Pasar, menciona la posibilidad de usar bajas dosis de ácido lisérgico, ¿sí? La persona que sí revolucionó este mundo en función de las microdosis fue Fadiman. Fadiman es un psicólogo experimental que tiene varios trabajos publicados ya por los años 60, antes del prohibicionismo, volvió a publicar recién en el 19, pero él siguió obviamente investigando el uso de psicodélicos y en el 2011 publica la guía del explorador psicodélico, donde empieza a hablar seriamente sobre la posibilidad de utilizar dosis subumbrales, microdosis de psilocibina para tratar un montón de patologías asociadas a la salud mental. En el 2015 la revista Rolling Stone publica una nota también comentando que en Silicon Valley se utilizaban microdosis para mejorar el enfoque y la concentración. Es a partir de ese momento donde se empieza a popularizar, al menos en Occidente, el uso de las microdosis. A ver, existen diferentes formas de definir la dosis y yo acá siempre digo lo mismo. Parte de mi formación doctoral yo la hice a través de una beca Fulbright en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Y había un investigador que me decía, Luis, cada maestrito con su librito, ¿sí? A partir de ese momento yo tuve cierta capacidad de entendimiento para después interactuar con los demás a la hora de tratar de imponerse. Y me fue de mucha utilidad cuando empecé a trabajar en el mundo del cannabis terapéutico, ¿no? Cuando una madre encuentra una receta o una forma de tener un padecimiento, ya está. Déjala ahí. ¿Qué querés venir a explicarle vos? ¿Cuál es el agujero del mate? No sé si soy claro. Bien, hay terapeutas que, por ejemplo, titulan la dosis. Te doy 0,1, no pasa nada, te doy 0,2, no pasa nada, te doy 0,3, no pasa nada, te doy 0,4, sentiste que te di algo. Bueno, vamos a trabajar con 0,3. ¿Sí? Entonces trabajan con una dosis muy cerca del umbral. En lo particular, eso podría llegar a explicar por qué aparecen estos, o podrían llegar a aparecer estos efectos secundarios no deseados, como esta ansiedad, este pequeño pánico, etcétera, etcétera, etcétera. El protocolo más utilizado es el de Fadiman. Un día tomás, 2 días no tomás, un día tomás. Y así sostenés durante 6 a 8 semanas. Una alternativa es el de Feynman, perdón, una alternativa es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Por lo general se plantea sostener 6 a 8 semanas, ¿sí? Y como mínimo descansar 2 semanas y evaluar si es conveniente o no repetir el tratamiento. Si bien la psilocibina es una sustancia que en términos farmacológicos es muy limpia, se ha visto que genera
tolerancia. No genera habituación, siempre hay respuesta, pero tenés que ir aumentando en todo caso la dosis. Otro protocolo muy utilizado es el de Steinmetz, ¿sí? Steinmetz, su historia es muy interesante, él no viene del palo de la ciencia, creo que en Fantastic Fungi es un documental que cuenta su historia, ¿sí? Él es un micólogo aficionado, pero ha participado en muchos trabajos publicados también en las mejores revistas, son Nature. Fíjense donde acá trabaja con psicodélicos y microdosificaciones, donde ven que mejora los niveles de ansiedad y depresión comparados con no microdosificadores. Este es otro publicado también en Nature, donde ya utilizan psilocibina y comparan microdosificadores con no microdosificadores y ven que hay mejoras en el humor y la salud mental. El protocolo de Steinmetz involucra consumir algo todos los días, ¿sí? De lunes a viernes vos tomás algo. Día 1 a 4 vos tomás la microdosis. Día 1 y 4 combinas con melena de león, que es un hongo adaptógeno que también induce la liberación del GNF, que es un factor, es otro factor neurotrófico, y vitamina B3, que lo que hace es aumentar la vasodilatación para favorecer el paso por la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y los días 5, 6 y 7 no microdosificás psilocibina, pero sí melena de león y vitamina B3. Otra vez, se repite de 6 a 8 semanas, se descansa 2 semanas mínimo si es que tiene que repetirse el tratamiento. Bien, esto lo voy a pasar, que hace un poquito de referencia al trabajo que mencionamos recién. Si uno busca la palabra psilocibina en PubMed, encuentra 2.114 artículos publicados al día de hoy. Si uno filtra por ensayos clínicos, hay 136 ensayos clínicos. Y si uno va a clinicaltrial.gov, hay alrededor de 181 trabajos, ensayos clínicos que están publicados, ¿sí? Entonces hay un interés muy, muy grande por la comunidad científica. ¿Qué está pasando a nivel legal en el mundo, ¿no? La FDA le asignó en el 2018 la categoría de terapia innovadora, ¿sí? A la psilocibina, ya que existe evidencia preclínica sustancial, ¿sí? ¿Para qué? Para la depresión mayor y la depresión resistente al tratamiento. En Oregon se legalizó el uso terapéutico de psilocibina. En Colorado se descriminalizó el uso, se puede usar, ¿sí? Sin mayores inconvenientes. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los veteranos de guerra le están pidiendo, están exigiendo al Estado que avancen sobre la regularización o la regulación del uso de psicodélicos porque es lo que mejor le funciona para tratar el síndrome de estrés postraumático. En Australia, la TGA, ¿sí?, permitió el uso en todo el territorio para depresión mayor y trastorno de estrés postraumático. Algo muy interesante es que en Ecuador, a través de la reforma de 2018, donde se acepta la denominación de medicinas andinas y ancestrales, una médica que se recibió acá en la UBA ecuatoriana, volvió a Ecuador, comenzó a trabajar con cannabis, se acercó a las comunidades originarias y a través de la interacción con un colegio de médicos en Ecuador, están capacitando desde el Ministerio de Salud del Ecuador a personas, no necesariamente médicos, porque están hablando de medicina ancestral, en el uso de macro y microdosis en medicinas ancestrales, que estamos hablando de hongos, ayahuasca, cambó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Me pasé un poquito del tiempo, le pido disculpas, traté de ir rápido. Voy a dejar de compartir pantalla. No, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Si les parece, iniciamos la parte de las preguntas. No sé si alguien quiere hacerle directamente preguntas al doctor o ponerlas en el chat, las vamos leyendo. Por el momento todos te están agradeciendo la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy claro, dicen todos. La verdad es que sí, quedó verdaderamente muy claro lo explicado. Bueno, traté de ir rápido. Cuando vi la hora empecé a acelerar porque... Sí, te hacen una pregunta que Samantha Funes dice, concretamente en Argentina, ¿cuál es el mecanismo para pedir autorización para trabajar con psilocibina en modelos animales? Mirá, la verdad que la pregunta no lo sé, pero no debería ser un problema. En Argentina vos podés trabajar con cocaína, podés trabajar con cannabis. La mayor dificultad va a estar, entiendo, en tal vez importar la molécula, conseguir la molécula, que va a salir cara, pero cualquier instituto del CONICET puede hacer los trámites necesarios para poder traer estos tipos de moléculas que están controlados por ANMAT. O sea, insisto, uno puede trabajar con cocaína y no es un inconveniente. Ah, bien, perfecto. No sé si tienen más preguntas.
Ahí hay otra pregunta que dice, una consulta. ¿Se sabe si la psilocibina modula canales iónicos activados por ligandos? Entiendo que no. Entiendo que solo activa los de serotonina y los que están asociados a proteína G. Vieron que hay canales de serotonina que están asociados a canales, receptores de serotonina, perdón, asociados a canales iónicos. Esos no son activados por la psilocibina. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los criterios clínicos para determinar si un paciente debe comenzar con tratamiento micro o macrodosis? Bien, yo siempre aclaro lo mismo. Yo soy biólogo y me dedico, entre otras cosas, a la divulgación. No soy médico, de modo que esas preguntas yo puedo llegar a dar lo que a mí me parece, pero no pueden tomar como un criterio. En todo caso, yo los puedo poner en contacto con médicos que trabajan con psilocibina. Pero en general, personas con desórdenes de tipo psiquiátricos, esquizofrenia y demás, personas con trastorno bipolar tampoco. Pero bueno, no quiero meter la pata y no quiero ser desprolijo, así que prefiero pasar. Hay varias preguntas que se van sumando en el chat, pero Verónica dice, tengo una pregunta, ¿la querés decir directamente? Ahí está, ¿se está escuchando? Sí, se Sí, escucha bien, se Se escucha bien. escucha. Hola, buen día. Muy buena la charla. Yo quería preguntar, a ver si entendí bien. Vos dijiste que el DMT se producía también, digamos, con simulaciones de muerte. Eso, si leíste de cómo son esos experimentos, me llama mucho la atención. ¿Qué significa simular la muerte? Si te bien. ponen en una cornisa o te pasan algún video de algo. Yo aclaré que eran modelos animales. Ah, bueno, animal, humano. Ah, Eran modelos animales en ratas, donde Ah, ya hacen incluso el experimento de extraer la glándula pineal sí. para ver que esos aumentos en los niveles de DMT no involucran a la glándula pineal. Y lo que hacen es las asfixian un poquito. Ah, está bien. Porque, no, entonces no vale lo siguiente que iba a preguntar, porque todo esto para establecer las microdosis lo veía muy experimental, ¿no? De ir probando, muy artesanal. Entonces yo decía, por un lado, si se puede hacer esa misma curva haciendo una resonancia y hacer el paralelo, resonancia magnética de cerebro o con un electroencefalograma, que hasta hay portátiles, ¿viste? Como Ujú. para hacer esa curva en paralelo a un electroencefalograma y poder establecer, dependiendo el perfil del electroencefalograma, si ya estás en ese umbral y, y lo de la simulación, yo decía, bueno, capaz se puede, en vez de tomar el hongo, simular algo, ¿no? Entonces, como formas de tenerlo más controlado, no sé. Está muy bien, sí, sí. Experimentos para plantear hay un montón y lo interesante, Verónica, es que se abre un universo muy grande para el estudio de los psicodélicos en general, ¿sí? Uno lo ve en los papers que están apareciendo, lo ve en los diferentes subsidios que aparecen tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay un interés muy grande por el mundo científico académico, incluso si uno busca patentes de psilocibina, hay cantidad, ¿sí? De métodos de producción, de extracción, y seguramente podría haber, yo no usé demasiado, métodos estos de titulación para seleccionar la microdosis. Está. Bueno, no, eso era nomás me había interesado. Listo. Muy bien, muchas Bien. gracias. De nada. Tenés varias preguntas en el chat. Una dice, ¿las sesiones grupales podrían agravar efectos no deseados? Y por otro lado, ¿las microdosis interactúan con el uso de cannabis vaporizado? Bien, el uso ritual, digamos, de varias personas, obviamente puede llegar a generar inconvenientes. Si de pronto en ese contexto hay una persona que reacciona mal, por X motivo, eso muy probablemente termine condicionando al resto. ¿Sí? Por eso, en general, se hace el 1-1, ¿sí? Para garantizar que si hay algún tipo de respuesta exacerbada a la psilocibina a consecuencia de la macrodosis, eso no afecte a las personas. ¿Sí? Esa sería la versión más occidentalizada, la más ritualística, la más originaria, por lo general involucra al uso a las más personas. Después, macrodosis con cannabis no está recomendado, ¿sí? Está de alguna manera contraindicado. Hay gran cantidad de
de testimonios de muy malas experiencias, muy malas experiencias. Recuerden que también el cannabis modula la actividad de la corteza prefrontal, entonces tenés una alteración del funcionamiento de la corteza por diferentes vías. Pero ahí uno tiene que otra vez preguntarse el por qué y para qué de las cosas. ¿Por qué uno hace las cosas? ¿Sí? ¿Qué estás buscando? ¿Sos un psiconauta? ¿Estás explorando o realmente querés avanzar sobre un proceso de sanación intrínseco, una cuestión propia? Ahora bien, el cannabis y las microdosis, ¿sí? Se pueden utilizar microdosis con aceite. Yo sé que se hace, yo vuelvo a lo mismo, ¿sí? Aclaro, no soy médico, ¿sí? Puedo responder en función de la experiencia que tengo de interactuar con médicos, ¿sí? Y con usuarios. Entonces el cannabis de la utilización sublingual con microdosis pueden funcionar muy bien. Incluso hay personas que utilizan microdosis y utilizan el cannabis fumado en rescates de dolor y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Ahora, si vos querés consumir microdosis porque te pinta y fumas porro todos los días porque te pinta, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Me explico? Clarísimo. Otra pregunta que te hacen es, ¿hablaste de posibles efectos en células de la glía? Sobre todo la secreción de BNDF. ¿Hay algún Sí. otro efecto probado en estas células? ¿De BDNF? Cantidad, sí. Mm. Sí. BDNF es una molécula que está súper estudiada, que insisto, no solo tiene que ver con estos fenómenos de neuroplasticidad, sino que tiene que ver con control neuroinflamatorio. En principio, sabemos que la microglía tiene la capacidad de poder responder fenotípicamente de dos maneras: el proinflamatorio, ¿sí? O el reparador. ¿Sí? La inflamación es importante en cualquier contexto al principio, ¿sí? Porque eso va a permitir reclutar elementos de la sangre y van a poder reparar. El problema es cuando se cronifica esa inflamación, y principalmente en el cerebro. Tenés, aparte que reclutás la astrogliosis, empiezan a liberar factores proinflamatorios y demás. El BDNF lo que va a permitir, de alguna manera, es arrestar tanto a la microglía como a los astrocitos en un fenotipo antiinflamatorio, ¿sí? Genial. Bueno, de repente aparecieron un montón de preguntas, ¿eh? Se dice, ¿se han estudiado diferencias en el impacto de macro y microdosis sobre los procesos de plasticidad neuronal? No, de microdosis no he encontrado nada. O sea, tal vez sí, me corrijo, no lo sé. Lo he buscado. La mayor evidencia general al respecto es con el uso de macrodosis. De hecho, hay una discusión también en el campo de las microdosis no sirven o no hay evidencia de que funcionen, ¿sí? Y es una discusión. Que no haya evidencia no quiere decir que no funcione. Y esa es una discusión que se hace adentro de la ciencia. En todo caso, vos no encontraste los mecanismos para poder mostrarlo. Pero yo no he encontrado trabajos que muestren estos mecanismos que se despliegan de neuroplasticidad con el uso de microdosis. De hecho, hay muchos médicos que sostienen que la microdosis funciona para tratar el síntoma, ¿sí? Para tratarlo. Vos a raíz del problema lo solucionás con una macrodosis, ¿sí? Vos tenés que pasar por una macrodosis para ir hacia lo profundo de estas cuestiones, tanto emocionales, ¿sí? Como neurofisiológicas a ese nivel. Y con la microdosis vos podés ir sosteniendo el síntoma. Había una discusión muy interesante que se plantea entre Griffith y Olson. Hay unos trabajos publicados, ¿sí? Un intercambio de información. Griffith es este científico que trabajó en Johns Hopkins, que falleció a finales del año pasado, clave en el estudio de los psicodélicos a partir de los 90 a esta parte, donde planteaba esta idea de que se necesita sí o sí el efecto subjetivo, o sea, la macrodosis, para que se sostengan en el tiempo los efectos positivos, y la respuesta es no. O sea, aparentemente no. Las microdosis también funcionan, ¿sí? Pero no hay tanta evidencia generada como si lo hay con las macros. Bueno, te preguntan si hay algún libro para comenzar a estudiar el tema. Bueno, la guía del explorador psicodélico es muy bueno. Sin duda lo pueden descargar en PDF. Me pueden escribir también a Instagram o a mi correo electrónico. Yo les comparto la bibliografía que tengo. Muchos son papers en inglés, pero también tengo bibliografía en castellano y varios libros. Eso, cualquiera que me escriba le paso el link, no hay ningún inconveniente. Buenísimo. Otra pregunta es si sabes o tenés información sobre la aplicación de estos protocolos de microdosis en enfermedades de medicina veterinaria. Mirá, conozco algunos veterinarios que lo utilizan, y acá siempre el paralelismo con el tema del cannabis es inevitable, ¿no? Lo mismo que sucedió con el cannabis está sucediendo con esto. Al principio andás a ciegas,
¿sí? Cuidándote, dosis pequeñas, y después vas aprendiendo y vas viendo. En mi caso particular, yo a mi perra obviamente le di, anda como un mueble descolado, como el tango, y mañana cuando seas descolado, mueble viejo, dice el tango, bueno, y así anda mi perra, pobre, toda cachuza y torcida, y desde que empezamos con esto, algunos adaptógenos más, se vuelve a subir al sillón, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Y lo mismo te comentan los veterinarios, hay algunos que utilizan tantos hongos adaptógenos como psilocibina con muy buenos resultados. Esta idea de que no es metabolizado por la citocromo P450, no hay interacciones medicamentosas, lo ponen en un contexto de bajas dosis como realmente un fármaco muy seguro. Te preguntan qué avances se conocen del uso de la psilocibina en personas con autismo. Y hay trabajos publicados, hay unos trabajos publicados donde hacen revisiones de los trabajos publicados en los 60. Hay que entender que a partir de los 60, 70, con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, donde preocupados por la moral del mundo, se imponen unas ciertas medidas que son básicamente medidas políticas que los países tienen que adecuar, básicamente sí o sí. ¿Sí? Y a través de esa imposición se prohibió el uso de un montón de sustancias, entre ellas el cannabis, los psicodélicos. Por los años 60 hay un montón de trabajos publicados donde se ve que le daban macrodosis a niños con autismo de LSD y psilocibina, con buenos resultados, ¿sí? Con muy buenos resultados. Hay algunos trabajos ahora de revisión, hay un ensayo clínico donde están dando psilocibina a adultos, ¿sí? Y después, otra vez, lo mismo que sucedió con el cannabis. Madres, padres, mucho miedo, como les pasó con el cannabis, empiezan a darle microdosis de psilocibina a sus hijos con, la verdad, muy buenos resultados. Se ve que los niños con autismo, que es una alteración de la maduración del sistema nervioso, donde aparentemente la amígdala cerebral empieza un proceso de neurogénesis prematuro, que lleva a una alteración de la formación principalmente de los circuitos córtico-talámicos. ¿Sí? Y se ve en las personas con autismo que justamente tienen una deficiencia en la actividad de receptores 1A y 2A, o sea, justamente los que activan la psilocina, ¿sí? Bien, Casos, dale, sí, dale. casos de niños con autismo que han rápidamente podido dejar los pañales, que han empezado a verbalizar, que han empezado a jugar, que han empezado a interactuar mucho más con sus padres, que han empezado a responder órdenes sencillas como poner la mesa, plato hondo, plato playo, bueno, cada vez más de esa evidencia. Lamentablemente faltan los trabajos, digamos, científicos para poder validarlo sin miedo a decir una barbaridad, pero bueno, lo mismo, insisto, que pasó con el cannabis, está pasando con la psilocibina. Aparecen los testimonios de los padres, las madres en este caso, con muy buenos resultados. Bien, leo las últimas tres preguntas, así vamos cerrando el seminario de hoy. Dicen, ¿existe algún estudio que compare la efectividad de la psilocibina de síntesis versus el uso de hongos psilocibios, pensando en el tema efecto séquito? No, No. no. Bueno, bien. Después dice, una pregunta, ¿de qué depende el uso de los protocolos para microdosis? ¿Qué diferencias habría? Bien, ahí yo mencioné y lo cité a este investigador de Yale, cada maestrito con su librito, me decía él, no hay, o sea, es lo que se sienta cómodo el terapeuta, básicamente. Hay terapeutas que funcionan, que trabajan de una manera, hay terapeutas que trabajan de otro, y en el proceso de individualización de la terapia, que eso también nos enseñó el cannabis, no hay un único protocolo, ¿sí? Hay gente que trabaja, por ejemplo, con dosis muy diluidas de lunes a viernes. De lunes a viernes dosificás, sábados y domingos no, con dosis mucho más chiquitas. Mucho, pero mucho más chiquita. A un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, 2 días no, un día sí. Depende de lo que te quede cómodo. A la mañana o a la noche. Por lo general, lo que se recomienda es en ayunas a la mañana. Con el estómago vacío, lo primero que haces. Hay gente que refiere que luego de consumir la microdosis siente sueño. Entonces lo hace a la noche. O que le revuelve el estómago. Entonces come algo. Entonces no hay un protocolo único. ¿Sí? Hay un proceso de individualización en función de qué, de las necesidades de la persona y el protocolo. El protocolo se construye, ¿sí? Incluso la dosis también se construye. Esto pasaba muchísimo con el cannabis. Bien, lo último que te preguntan es Samantha Funes dice, queremos comenzar a trabajar con extractos de hongos en enfermedades autoinmunes e inflamación. ¿Podríamos contactarte en caso de necesitar asesoramiento al respecto? Ningún Y otro problema, claro. más te dice cuál es tu contacto. O Ningún sea, si problema. querés, Es dr.luisacosta en Instagram.
o si no, luisacosta79@gmail.com. Sí, si Bien. me quieren escribir por correo. Repito, es dr con minúscula dr punto Luis Acosta. Me encuentran en Instagram. Y la última pregunta la hace la doctora Eloísa Arana y con esto cerramos el seminario. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, muy interesante. No me queda claro igual porque es como que lo hablaste para tantas patologías que no sé, entonces, ¿cuál es el target de esto? Ah, incluso Mirá, ahora te están preguntando para enfermedades autoinmunes. Eh, Además, no soy desde ya ni especialista ni nada en enfermedades de salud mental, pero también, como son tan difíciles de diagnosticar, ya hablabas de autismo y también es como un espectro tan amplio que desde ahí ya todo me parece tan difícil de delimitar y que incluso esto de las macro y microdosis de prueba y error. Entonces, por lo menos hay para algunas patologías que se recomiende más. No sí, me quedó claro eso. O sí, sí, sea, sí, sí. Se cortó un poco, pero creo que entendí. Sí, a ver, es serotonina, imagínate. Estás emulando la serotonina con todo lo que implica, la serotonina controlando la mayor parte de nuestros aspectos comportamentales. Lo que más evidencia hay generado es depresión mayor, depresión resistente, ¿sí? Y ansiedad. Para eso hay un corpus documental que prácticamente no se discute y macrodosis. ¿De acuerdo? Macrodosis. También al punto tal que, insisto, la FDA la declara terapia innovadora en Australia para trastorno de estrés postraumático y para depresión resistente al tratamiento en todo el territorio, y en Ecuador, lo que le comenté, ya es para uso mucho más expandido, tanto macro como micro. Es más, esto que yo acabo de contar ahora es Ecuador. Pero es ansiedad y depresión, principalmente. Y lo de las neurodegenerativas es algo que yo insisto, se tiene que empezar a conversar. Ya está sucediendo en Europa que se están financiando proyectos con seres humanos, obviamente, para Parkinson, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a todos por haber estado presentes en el seminario de hoy. Muy interesante. Va a quedar grabado para poder después ser subido a la página del INIGEM y que ustedes tengan acceso al seminario. Cualquier cosa, el doctor también dejó su línea de contacto. Así que de nuevo, muchas gracias y nos vemos el lunes que viene en el próximo seminario. Saludos para todos.